Déjeme decirle, mi vida era bastante tranquila. Soy Roberto Díaz, jubilado, viviendo en la casa familiar de 100 años. Este lugar lo ha visto todo, tormentas, veranos, generaciones de recuerdos. Cada crujido de las tablas del suelo cuenta una historia. Mis padres, sus padres, y así sucesivamente, todos vivieron aquí. Ahora es mi santuario. Grandes robles dando sombra al patio, pintura blanca desgastada, gruesos muros de piedra, tiene ese encanto antiguo. Una fresca mañana de otoño, estoy sentado en el porche, con un café en la mano, viendo caer las hojas. Tranquilo, ¿sabe? Mi padre plantó ese arce joven hace años. La vida en mi pequeño rincón del mundo siempre fue tranquila, a diferencia del ajetreo y el bullicio de las carreteras principales. Entonces, llegó el correo. El golpe me sobresaltó. El cartero me entrega una carta certificada. Estoy pensando, las cartas oficiales nunca son buenas noticias. De vuelta adentro, la abro y mi corazón se hunde. Notificación de gravamen sobre la propiedad. Importe adeudado, 4.500 euros. Asociación de Propietarios de Valle Verde. Pensé, ¿qué demonios? ¿Un gravamen? ¿La Asociación de Propietarios? La releí, tratando de encontrarle sentido. He vivido aquí durante décadas. Nunca ha habido una asociación de propietarios. Ni siquiera estoy en una asociación de propietarios, pensé. La ira comenzó a burbujear. Seguí leyendo. Afirmaban que debía cuotas y que no había seguido sus reglas. La Asociación de Propietarios de Valle Verde ha ejercido su derecho a imponer un gravamen, según los términos de nuestro acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Mi familia era dueña de este lugar desde que se construyó. No había asociación de propietarios cuando mis padres estaban aquí, ni cuando se urbanizó el barrio. Mi casa estaba aquí antes de todo eso, y nunca perteneció a ninguna asociación. Hojeé los documentos adjuntos, y allí estaba, un mapa con mi casa rodeada en rojo, como si la hubieran garabateado como parte de alguna nueva urbanización. Eso es imposible, susurré. No pueden simplemente añadir mi casa así. Caminé por la sala de estar, con la mente acelerada. Mi padre era muy estricto con el papeleo. Guardaba todos los documentos relacionados con la casa, diciendo, nunca se sabe cuándo alguien podría intentar engañarte. Nunca entendí por qué hasta ahora. Encontré los antiguos registros de la propiedad en el armario del pasillo. Papá lo guardaba todo. Escrituras, recibos de impuestos, mapas, todo demostraba lo mismo, esta casa nunca ha formado parte de ninguna asociación de propietarios. Encontré la escritura original, amarillenta por el tiempo. Claro como el agua, descripción legal, propiedad, sin mención de una asociación, sin restricciones, nada. Esa tarde, conduje a la oficina de la Asociación de Propietarios de Valle Verde. Un edificio nuevo dentro de las puertas de esta urbanización de reciente construcción, Residencial Valle Verde. Filas de casas beige idénticas, césped perfectamente cuidado, todo el lugar parecía estéril, tan diferente de mi barrio. Dentro, el aire acondicionado zumbaba y olía a flores artificiales. Una recepcionista con una sonrisa plástica me preguntó si podía ayudarme. Sí, dije, sosteniendo la notificación de gravamen. ¿Puede explicar esto? Recibí esto hoy. Dice que hay un gravamen sobre mi propiedad por cuotas impagadas de la asociación, pero no formo parte de su asociación. Su sonrisa se desvaneció. Un momento, por favor. Minutos después, estoy en una pequeña oficina con este tipo detrás de un gran escritorio. La placa con el nombre decía, Miguel Carreras, presidente de la asociación. Me dedicó una sonrisa estudiada y desdeñosa. Señor Díaz, ¿qué puedo hacer por usted? Le entregué la notificación. ¿Puede explicar esto? Recibí esto hoy, y dice. Se tomó su tiempo para leerla, luego se reclinó. Señor Díaz, su casa está dentro de los límites de Residencial Valle Verde. Según nuestras directrices,
Todas las propiedades dentro de esos límites están obligadas a cumplir con nuestras normas y pagar las cuotas. Eso es una tontería, dije. Esta casa estaba aquí mucho antes de que Residencial Valle Verde existiera. Tengo la escritura original y los registros de la propiedad. Mi casa nunca ha formado parte de una asociación de propietarios. Su expresión no cambió. Señaló el mapa. Estos mapas de límites actualizados, aprobados el año pasado, muestran claramente su propiedad dentro de nuestra jurisdicción. Es una pena que no fuera consciente de ello, pero el gravamen se mantiene hasta que se paguen las cuotas. Apreté la mandíbula. No pueden simplemente redibujar mapas y decidir que mi propiedad les pertenece. Así no es como funciona. Su tono se volvió más frío. Le sugiero que hable con su abogado, señor Díaz. Pero déjeme ser claro, si las cuotas no se pagan, procederemos con la ejecución hipotecaria. ¿Ejecución hipotecaria? ¿En la casa de mi familia? Impensable. Tendrán noticias mías, dije, agarrando los documentos y saliendo furioso. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, con la notificación de gravamen junto a las escrituras de mi familia. El reloj hacía tic-tac ruidosamente. Me sentía enfadado e impotente. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Cómo podían unos desconocidos reclamar mi tierra, mi historia, mi hogar? Llamé a un abogado inmobiliario que me recomendó un amigo, David Molina. Dejé un mensaje: soy Roberto Díaz. Necesito ayuda con una disputa de propiedad. La asociación de propietarios está tratando de poner un gravamen en mi casa. Por favor, llámeme. Miré hacia el patio iluminado por la luna. El viejo arce se erguía alto, como un guardián. No dejaría que nadie se llevara esta casa, no sin luchar. Me desperté a la mañana siguiente todavía furioso. El gravamen, ese presumido presidente de la asociación, la amenaza de ejecución hipotecaria, todo seguía repitiéndose en mi mente. Me levanté de la cama, quejándome de mis rígidas rodillas. Esto no ha terminado, murmuré, ni mucho menos. A media mañana, la mesa de mi cocina estaba cubierta de documentos, escrituras, registros de impuestos, facturas de servicios públicos de décadas atrás. Mi padre lo guardaba todo. Siempre decía, nunca se sabe. Y tenía razón. Mientras miraba los papeles, encontré una vieja foto en blanco y negro de la casa de la década de 1920, con mis abuelos posando orgullosos en el porche. Me impactó mucho. Esta casa era más que un simple edificio. Era la historia de mi familia. No podía perderla por culpa de una asociación a la que ni siquiera pertenecía. Volví a llamar a David Molina. Su asistente respondió, y después de unos minutos, David se puso al teléfono. Señor Díaz, soy David Molina. Me dejó un mensaje. Me invadió el alivio. Le conté todo, el gravamen, los mapas, las reclamaciones de la asociación. Hice hincapié en lo ridículo que era todo. Tengo pruebas de que la casa de mi familia nunca ha formado parte de una asociación de propietarios, dije. Todo esto es una estafa. David escuchó atentamente. Parece que están tratando de explotar un tecnicismo, señor Díaz. Si la asociación presentó límites actualizados al ayuntamiento y los registró, podría ser complicado. Pero no se preocupe, lo resolveremos. Tráigame todos sus documentos, escrituras, registros de impuestos, todo. Por supuesto, dije. Estaré allí en 1 hora. 1 hora más tarde, estaba en la oficina de David, vaciando una bolsa de lona llena de documentos sobre su escritorio. David, alto, canoso, con penetrantes ojos azules, revisó la pila. Ha hecho un buen trabajo guardando estos registros, señor Díaz, dijo, sosteniendo la escritura original. Esto va a ser muy útil. Gracias a mi padre, dije. David se reclinó, golpeando un bolígrafo contra sus labios. Este es el trato. Una asociación de propietarios no puede simplemente decidir incluir una propiedad que no formaba parte originalmente de ella.
Eso es ilegal. Pero lo que probablemente hicieron fue presentar límites actualizados al ayuntamiento y esperar que nadie se diera cuenta. Sucede más a menudo de lo que se piensa. Entonces, ¿qué podemos hacer?, pregunté. Primero, presentaré una impugnación formal al ayuntamiento. Exigiremos ver el mapa actualizado de la asociación y cualquier justificación legal que tengan. Si no pueden probar que su propiedad formó parte alguna vez de su jurisdicción, el gravamen será retirado. Segundo, notificaremos a la asociación que están actuando ilegalmente, y si no se echan atrás, David sonrió ligeramente, entonces los demandaremos. Créame, las asociaciones de propietarios odian que los propietarios se defiendan, especialmente cuando la ley está de su lado. Los días siguientes fueron un borrón. David presentó la documentación y yo me preparé para una larga lucha. Estaba ansioso, pero me mantuve ocupado, trabajando en el jardín, rastrillando hojas, arreglando los escalones del porche, todo el tiempo furioso por la cara presumida de Miguel Carreras. Al cuarto día, David llamó. Tengo noticias, dijo. El mapa actualizado de la asociación se presentó el año pasado. Expandieron sus límites para incluir su propiedad sin notificárselo. Ilegal, tal como sospechaba. Pero aquí está la trampa, afirman que usted heredó las obligaciones de la asociación de un acuerdo de propiedad firmado en la década de 1990. Fruncí el ceño. ¿La década de 1990? Eso es imposible. Mi padre vivió aquí hasta 2010, y nunca firmó nada parecido. Eso es lo que tenemos que demostrar, dijo David. Las asociaciones a veces falsifican o tergiversan documentos antiguos. Solicitaré todo lo que tengan. La semana siguiente, me sentí asediado. Los miembros de la junta de la asociación seguían apareciendo, tratando de que pagara. Luego apareció el mismo Miguel Carreras, todo sonrisas. Está librando una batalla perdida, señor Díaz, dijo. Simplemente pague las cuotas y retiraremos el gravamen. De lo contrario, perderá mucho más de 4.500 euros. Me mantuve firme. No va a recibir ni un céntimo, Carreras. Ahora salga de mi propiedad antes de que llame a la policía. Su sonrisa se desvaneció. Como quiera, dijo, y regresó pisando fuerte a su coche. Viéndolo marcharse, estaba furioso. No se trataba del dinero, sino del principio. Pensaban que podían intimidarme, pero no tenían ni idea de con quién estaban tratando. Esa noche, sentado en mi porche, pensé en mis padres, mis abuelos, todos los recuerdos ligados a esta casa. Esta lucha no era solo por un techo sobre mi cabeza. Se trataba de proteger un legado. A la mañana siguiente, David llamó. Los tenemos, Roberto, dijo, con emoción en la voz. Revisé su supuesto acuerdo de la década de 1990, y es falso. Su padre nunca lo firmó. Es un documento genérico que intentaron hacer pasar por real. He notificado a su abogado que los demandaremos por fraude e imposición ilícita de gravamen. Sentí que podía respirar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, David se rió entre dientes, los dejamos sudar. Si son listos, se echarán atrás. Si no, los veremos en los tribunales. Colgué, sonriendo. La lucha no había terminado, pero sentía que estaba ganando. Salí al porche. El viejo arce se erguía alto y orgulloso. Pasé la mano por la barandilla. Esta casa no va a ninguna parte, dije, no mientras yo siga por aquí. La mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales en la cocina. David había expuesto el fraude de la asociación, pero sabía que no se rendirían fácilmente. Me senté a la mesa de la cocina, pasando las manos por la madera desgastada. Esta casa había visto tantas cosas. No dejaría que se la llevaran. ¿Quieres una pelea, Carreras?, murmuré. Vas a tener una. Decidí que tenía que exponer la corrupción de la asociación, no solo por mí, sino por todos a los que habían intimidado.
fui a la oficina del registro local, un edificio monótono con archivos polvorientos y luces parpadeantes. Un empleado me condujo a los archivos, donde los registros de décadas atrás se almacenaban en cajas. ¿Busca algo específico?, preguntó. Cualquier cosa sobre Residencial Valle Verde, dije, la asociación y sus límites. Pasé horas revisando mapas y documentos desmoronados, notando discrepancias. Me sorprendió lo que encontré. La asociación había absorbido silenciosamente no solo mi propiedad, sino varias otras, incluyendo terrenos baldíos y casas antiguas que nunca formaron parte de su territorio original. Peor aún, los archivos mostraban un patrón de expansión agresiva en los últimos 2 años, dirigida a propiedades cercanas a su urbanización. Furioso, conduje a Residencial Valle Verde. Aparqué y miré fijamente las casas clónicas. Tan diferentes de mi casa histórica. Es difícil de creer que alguien quiera vivir así, murmuré. Empecé a llamar a las puertas. La gente era cautelosa al principio, pero cuando mencioné la asociación y mi gravamen, su sospecha se convirtió en reconocimiento, y a veces en enfado. Una mujer llamada Laura, con los brazos cruzados, se apoyó en el marco de su puerta. Intentaron eso con nosotros el año pasado, susurró. Nos multaron por decoración de jardín no autorizada, porque mi marido puso un bebedero para pájaros. ¿Un bebedero para pájaros?, pregunté, levantando una ceja. Sí, se burló. Dijeron que no, se ajustaba a los estándares estéticos de la comunidad. Pagamos solo para que nos dejaran en paz. Pero sabía que algo no estaba bien. ¿Cree que están apuntando a otras propiedades?, pregunté. Asentí. Creo que se están expandiendo ilegalmente, tratando de tomar el control de casas a las que no tienen derecho. Laura dudó, mirando a su alrededor. Hay algo más, susurró. Carreras y la junta de la asociación, mi marido cree que están ganando dinero con estas multas. Vio un documento una vez sobre ingresos excedentes. ¿Ingresos excedentes? Eso sonaba a extorsión. ¿Estaría dispuesto su marido a hablar conmigo?, pregunté. Laura asintió. Le diré que te llame. Durante los 2 días siguientes, hablé con más residentes. Surgió un patrón: multas infladas, gravámenes cuestionables, propiedades que acababan en manos de los miembros de la junta de la asociación. A un hombre le facturaron el mantenimiento del césped, aunque él mismo lo cortaba. Otra pareja me mostró una notificación de ejecución hipotecaria que la asociación les envió después de que se retrasaran un mes en el pago de las cuotas. Las amenazas se retiraron más tarde después de que pagaran fuertes recargos por retraso. Luego hablé con una pareja de ancianos, los Molina, que habían vivido en Residencial Valle Verde desde el principio. El señor Molina me contó cómo la asociación los presionó para que vendieran su casa cuando no podían pagar las cuotas crecientes. Dijeron que estaríamos mejor reduciendo el tamaño de nuestra vivienda, dijo amargamente el señor Molina, agarrando su bastón. No era una sugerencia, era una amenaza. Vendimos porque no teníamos otra opción. El mismo Carreras compró la propiedad a través de una empresa pantalla y la vendió por el doble de lo que obtuvimos. Se me heló la sangre. Esto ya no se trataba de pequeñas multas y límites. Carreras y su junta estaban dirigiendo una estafa, explotando a los propietarios y obligándolos a irse para ganar dinero. Armado con declaraciones de testigos y documentos, volví con David. David escuchó, hojeando mis notas y fotos. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo. Si esto es cierto, y parece que lo es, esta asociación está violando las leyes estatales. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. David sonrió. Lo hacemos público. Esto ya no se trata solo de tu casa. Esto necesita ser expuesto. La semana siguiente, David y yo contactamos con una periodista de investigación, Raquel Martínez. Tenía reputación de destapar la corrupción. Le expliqué la situación y se lanzó a la historia. Unos días después, el telediario de la noche abrió con Asociación de Propietarios Local acusada de fraude y robo de propiedades. El reportaje incluía entrevistas con Laura,
los Molina y otros que valientemente hablaron. Las imágenes de drones mostraban mi casa junto a las casas idénticas de Residencial Valle Verde, destacando lo absurdo de las reivindicaciones de límites de la asociación. El reportaje mostraba mapas y documentos que había encontrado, junto con pruebas de la especulación inmobiliaria de Carreras. Los teléfonos de la oficina de la asociación comenzaron a sonar sin parar. Los residentes estaban furiosos. Me senté en mi salón, viendo las noticias, sombríamente satisfecho. Aún no había terminado, pero sentía que las cosas finalmente estaban cambiando. A la mañana siguiente, Miguel Carreras se presentó en mi puerta, con aspecto pálido y asustado. «Esto ha ido demasiado lejos, Díaz», balbuceó. «Has avergonzado a la asociación. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «He expuesto la verdad», dije. «Eso es lo que he hecho». «Estás cometiendo un error», gruñó. «No quieres pelear conmigo en esto». Me acerqué, mirándolo a los ojos. «El error fue tuyo, Carreras. Pensaste que podías intimidar a la gente. Pensaste que nadie se defendería. Te equivocaste». Apretó la mandíbula y regresó a su coche, dando un portazo. Lo vi alejarse, con una sensación de determinación creciendo en mi interior. La lucha no había terminado, pero había asestado un golpe que no podían ignorar. Estaba listo para lo que viniera después. El aire de la mañana era fresco mientras estaba de pie en las escaleras del juzgado, con las pesadas puertas alzándose. Me ajusté el abrigo y respiré hondo. Este era el momento. Semanas de lucha se reducían a esto. La lucha contra Carreras y la asociación había sido agotadora, pero no me rendiría. No cuando el legado de mi familia estaba en juego. David estaba a mi lado, con su maletín lleno de pruebas. Sus ojos agudos escudriñaban la multitud. Los medios de comunicación ya estaban allí. Las cámaras hicieron clic mientras subíamos las escaleras. «¿Listo para esto?», preguntó David en voz baja. «Tanto como puedo estarlo», respondí. Dentro, la sala del tribunal estaba tensa. Carreras se sentó en la mesa del acusado, flanqueado por abogados. Parecía enfadado, no presumido como antes. La atención de los medios y la reacción de la comunidad claramente lo habían perturbado. El procedimiento comenzó. La jueza, una mujer severa, pidió orden en la sala. David expuso nuestro caso, presentando las pruebas metódicamente, cada documento, cada declaración de testigos, construyendo una imagen condenatoria de la corrupción de la asociación. «Su señoría», comenzó David, sosteniendo el mapa fraudulento, «este documento, presentado por la Asociación de Propietarios de Valle Verde, expandió su jurisdicción para incluir la propiedad histórica del señor Díaz sin su consentimiento, sin la debida notificación y en violación de las leyes estatales de propiedad. Además, la asociación utilizó este mapa fabricado para imponer un gravamen ilegal sobre la casa del señor Díaz, con la intención de extorsionarle fondos bajo amenaza de ejecución hipotecaria». La sala guardó silencio mientras la jueza examinaba el mapa. «Además», continuó David, «las pruebas demostrarán que este no fue un incidente aislado. Múltiples propietarios han sido objeto de multas infladas, gravámenes injustificados y presiones para vender sus propiedades, propiedades que convenientemente acabaron en manos del señor Carreras y otros miembros de la Junta de la Asociación, solo para ser revendidas con un beneficio significativo». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Carreras se movió incómodo. «Su señoría», interrumpió uno de los abogados de Carreras, «esto es una exageración. La asociación actuó dentro de sus derechos. La inclusión de la propiedad del señor Díaz fue el resultado de protocolos de mapeo actualizados aprobados por el ayuntamiento». David se volvió, con expresión tranquila pero aguda. «Ese protocolo de mapeo actualizado se presentó de forma fraudulenta, como demostraremos con el testimonio de antiguos empleados del ayuntamiento que fueron engañados durante el proceso de presentación. Además, la escritura de propiedad y los registros de impuestos del señor Díaz, que datan de hace más de un siglo, demuestran que su casa nunca formó parte de ningún acuerdo con la asociación.
La jueza asintió, mirando de un abogado a otro. Procedan. Durante las 2 horas siguientes, los testigos testificaron. Laura y su marido hablaron de las absurdas multas. Los Molina describieron el acoso que les obligó a vender su casa. Un antiguo contable de la asociación confirmó a regañadientes las discrepancias en sus registros financieros, revelando cómo las multas se canalizaban a cuentas sospechosas. Cuando llegó mi turno, la sala se quedó en silencio. Relaté la historia de mi familia, la notificación del gravamen, mi encuentro con Carreras. Mi voz era firme, pero cada palabra llevaba el peso de mi ira. Esta casa ha estado en mi familia durante más de 100 años, dije, con las manos en el estrado de los testigos. Es más que una propiedad. Es mi historia. Mis padres y abuelos vivieron aquí, criaron a sus familias aquí. He mantenido esta casa en las buenas y en las malas. Entonces, de la nada, unos desconocidos decidieron que podían reclamarla, mi tierra, todo por lucro y poder. Miré directamente a Carreras, que no me miraba a los ojos. Intentaste quitarme mi casa, pero subestimaste lo mucho que significa para mí. Y me subestimaste a mí. Gracias, señor Díaz, dijo la jueza. Volví a mi asiento, con el corazón latiendo con fuerza. Había dicho lo que tenía que decir. Ahora dependía de la jueza. La decisión de la jueza llegó esa tarde. La sala del tribunal estaba en silencio mientras hablaba. Basándome en las pruebas presentadas, está claro que la Asociación de Propietarios de Valle Verde actuó ilegalmente. El gravamen impuesto a la propiedad del señor Díaz queda por la presente declarado nulo, con efecto inmediato. Además, se ordena a la asociación que pague al señor Díaz una restitución por los honorarios legales y los daños. Se volvió hacia Carreras, que estaba pálido e inmóvil. Además, el tribunal encuentra causa suficiente para remitir este caso para una mayor investigación sobre el posible fraude, extorsión y malversación de fondos por parte de la Junta de la Asociación de Propietarios de Valle Verde. Se tomarán las medidas legales oportunas. Un grito ahogado recorrió la sala del tribunal. Exhalé lentamente. La tensión desapareció. David me dio una palmadita en el hombro. Lo conseguimos, Roberto. Los abogados de Carreras le susurraban furiosamente, pero el daño ya estaba hecho. Su reinado de intimidación había terminado. Sentí una chispa de satisfacción mientras Carreras salía abatido de la sala del tribunal. Afuera, los periodistas nos rodearon. No me interesaba hablar. Solo dije, defendí lo que era correcto. Espero que otros hagan lo mismo. Los periodistas se volvieron hacia David, que explicó el fallo, pero dejé de escucharlos. Miré al cielo, el sol calentándome la cara. El peso sobre mi pecho finalmente había desaparecido. De vuelta a casa, me quedé en mi porche. La vieja madera crujía bajo mis pies. El arce se mecía con la brisa. Era como debía ser, pacífico, atemporal. Los vecinos pasaron toda la tarde, trayendo comida y bebida. Laura me abrazó fuerte. Salvaste más que tu casa, Roberto. Nos salvaste a todos de esos ladrones. Sonreí, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Nos enfrentamos a ellos juntos, dije. Eso es lo que importa. Al caer la noche, me senté en el porche, bebiendo té helado, viendo salir las estrellas. La casa estaba tranquila, pero ya no se sentía vacía. Se sentía viva con recuerdos y la promesa de los años venideros. Me recliné, el crujido de la madera mezclándose con el susurro de las hojas. Estamos en casa, susurré, como si hablara con mis padres y abuelos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.